¿Cómo incide el cálculo del impuesto diferido en la elaboración del cierre contable y fiscal? Bueno, ¿cómo incide? Pues en mucho, porque cuando yo calculo el impuesto diferido, que es un asunto meramente contable, más no fiscal, ¿sí? Me va a influir en las utilidades repartibles, por ejemplo. Me va a influir en las utilidades que yo lleve al estado de resultados. Resulta que el artículo 372 del Código de Comercio, o 376, disculpen, creo que es el 372, 376 numeral 2, me dice, y también el 379, que lo que yo lleve al estado de resultados se me vuelve repartible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llevo los impuestos diferidos, la contrapartida de los impuestos diferidos va a ser una cuenta del resultado normalmente, salvo que el impuesto diferido provenga de la valoración de propiedad, planta y equipo o de ciertas inversiones que se haya contabilizado en el patrimonio. Es decir, si el ajuste se llevó al patrimonio, el impuesto diferido también va al patrimonio. Voy a compartirle la pantalla. Para mirar un ejercicio práctico. Perdón. La pantalla dice, ¿cómo influye el impuesto diferido en el cierre contable y fiscal? Entonces, el pasivo por impuesto diferido y el activo por impuesto diferido influyen en la utilidad y en el patrimonio contable, pero no en la renta líquida gravable y en el patrimonio fiscal. ¿Por qué no? Hombre, porque es una estimación. Luego dice, el pasivo por impuesto diferido se presenta cuando se inflan las utilidades, mucho cuidado, aumentando el valor de los activos o disminuyendo el valor de los pasivos mediante estimación en NIF. Ojo, le repito, ¿cuándo se me genera a mí un pasivo por impuesto diferido? Cuando yo inflo las utilidades a través del método del balance. Es decir, cuando aumento el valor de los activos o disminuyo el valor de los pasivos. Esto pasa, por ejemplo, si valoro activos con cambios en resultados, como las propiedades de inversión, los activos biológicos o algunos instrumentos financieros. Por ejemplo, cuando tengo vidas útiles muy superiores a las fiscales, estoy inflando la utilidad. Y cuando tengo provisiones por deterioro inferiores a las aceptadas fiscalmente, o cuando inflo el patrimonio con avalúos. Básicamente eso me genera pasivo por impuesto diferido. Entonces, lo que yo, lo que yo siempre recomiendo es reducir estas estimaciones en entidades que no coticen en bolsa, unificando todo lo posible, lo contable y lo fiscal. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Obviamente que en el curso pues se hacen unos ejercicios mucho más prácticos que por el tiempo, ¿no? Y el activo por impuesto diferido, ¿qué es? ¿O cuándo se presenta? Se presenta cuando se desinflan las utilidades, disminuyendo el valor de los activos o aumentando el valor de los pasivos mediante estimación en NIF. Esto pasa si se desvalorizan los activos, si se tienen vidas útiles inferiores a las fiscales, cuando se tienen provisiones por deterioro de cartera mayores que las aceptadas fiscalmente, o cuando se desinfla el patrimonio con avalúos, digamos, hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo sí reconozco que hay que recomendar que en lo posible siempre se reconozcan estos activos por impuestos diferidos, porque es cuando yo llevo, digamos, unos gastos estimados, ¿sí? Mejor dicho, si yo estimo ingresos que me inflen las utilidades o el valor de los activos, entonces se genera un pasivo por impuesto diferido. Si, le repito, cuando se infla la utilidad, sea porque aumenta el valor de los activos o disminuya el valor de los pasivos. Si se generan lo contrario, es decir, cuando yo estimo unos gastos que no son deducibles fiscalmente todavía, como la provisión para protección de inventarios, llamada valor neto realizable, entonces se genera un activo por impuestos diferidos. Y por supuesto que me afecta el cierre contable y fiscal.